Antecedentes históricos del rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim. Bueno, este trabajo es bastante ligado hacia el sentido histórico, un acercamiento histórico que va ligado más bien a la línea sucesiva del Gran Oriente de Francia. Bien, hago esta aclaración en un principio, ya que dependiendo de la fuente que consultemos, van a haber algunos datos que pueden ser distintos a los que yo voy a presentar el día de hoy. Así que eso como a modo de advertencia. A modo de introducción, hay que retrotraernos un poquito a lo que viene a ser esta em, división, o cuando se tiende a generar esta división entre la masonería operativa y la masonería especulativa. Bueno, básicamente acá los vamos a centrar obviamente en un origen en Egipto, principalmente en Menfis y Tebas, donde según se cuenta y se señala, son los sacerdotes egipcios quienes principalmente llevaban a cabo una serie de rituales iniciáticos, cultivando el estudio de la geometría, matemática, astrología y la geosofía. Estos conocimientos fueron posteriormente tomados y transmitidos también hacia cananeos y sacerdotes griegos, que fueron herederos finalmente de estos conocimientos. En Roma, bajo la lógica cultural que tenía el Imperio Romano, de tender a tomar las creencias y acercarlas hacia su propio sistema de creencias, continúan con este legado, transformando todos estos misterios que en principio estaban en Menfis y en Tebas en los misterios de Apolo y Adonis. Obviamente con la extensión del imperio se fueron enriqueciendo también con diversas tradiciones, obviamente con ello también la tradición celta, y con ello, con esa fusión con la tradición celta, que se empiezan a fundar, o se funda más bien, los Collegia Fabrorum, que son básicamente sociedades de ayuda mutua organizadas en torno a una deidad común. Bien, y esto, en plena Edad Media, los masones operativos es que reconocían sus orígenes en estos Collegia Fabrorum. Hay que reconocer también que esto no solo implicaba una sociedad de ayuda mutua y que estaba en torno a una deidad común, sino que también dentro de estos colegios también generaban una ayuda no solamente hacia quien tenía la filiación en ellos, sino que también a su familia. Nos cuenta, se nos dice en este sentido que allí donde se construía una iglesia de piedra o un castillo o una catedral, pululaban los albañiles. La necesidad de la construcción implicaba obviamente una organización rigurosa de estos constructores, que se agrupaban en logias con sus patronos, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Estas logias eran lugares de reunión, en ocasiones un edificio hacia las veces de oficina y de tribunal de los hombres que en ellas se cobijaban y trabajaban, con el fin de estructurar adecuadamente las relaciones laborales y con vistas a suavizar la diaria convivencia de los trabajadores. Estas logias se dotaron de estatutos. Fue precisamente esa masonería operativa medieval la que a principios del siglo XVIII derivó en la masonería especulativa, que si bien conservaba los rituales y las ceremonias de la masonería operativa, se fijó unos objetivos totalmente distintos. Esto ya nos empieza a señalar que, en cierto modo, tanto la masonería especulativa como la masonería operativa coinciden en algún punto. En ese sentido, no es extraño decir que estos primeros antecedentes de la masonería especulativa se encontrarían en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Básicamente porque en estas logias de masones operativos se empezó a aceptar a personas que no necesariamente tenían el oficio de albañiles, pero que tomaban esos conocimientos y los aplicaban de una manera simbólica. Esta transición desde la masonería operativa hacia la especulativa tendría un comienzo, según se señala también, en 1666. ¿Por qué este año en particular? Básicamente a razón del gran incendio de Londres, que según cuentan también diversas fuentes historiográficas,
es un incendio que prácticamente destruyó la ciudad de Londres. Se dice que Londres ardió durante prácticamente 4 días y que el gremio de albañiles se volcó por completo a Londres para ayudar con la reconstrucción de la ciudad. Y es ahí donde estos miembros honorarios, que vendrían a ser los primeros miembros especulativos, comenzaron a reunirse en logias exclusivas. Y obviamente el establecimiento, como para marcar una fecha de inicio, la podríamos poner en 1717, con la formación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que obviamente mantenía los símbolos y el vocabulario de los antiguos, pero los dotaron de un sentido completamente simbólico. Ahora, si nos abocamos a la masonería egipcia, que es un poco a lo que nos vamos a centrar el día de hoy, perdón, bajo la Academia Platónica en Florencia, alrededor del siglo XV, se comienzan a generar un gran interés por el hermetismo greco-egipcio. Esto se da principalmente por la traducción del Corpus Hermeticum, revelando en Occidente el pensamiento del hermetismo alejandrino de los siglos I y II. Eso genera, obviamente, un gran interés en Europa, particularmente expandiéndose desde Florencia hacia el resto de Europa. Y esta obra la podríamos señalar, el Corpus Hermeticum, como una fuerte influencia de ritos masónicos y en particular del rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, básicamente porque es desde este Corpus Hermeticum que se empiezan a nutrir los ritos predecesores del rito en particular que vamos a hablar. Los primeros ritos egipcios aparecieron en la segunda mitad del siglo XVII. Era la época en la que cada día florecían nuevos sistemas masónicos que, para demostrar su valía y autenticidad, situaban su origen en Escocia. Algunos creadores de altos grados consideraban que vencían a sus contrincantes al ofrecer no ritos escoceses, sino ritos a los que se les puede llamar egipcios, los cuales se habrían conservado en Oriente Próximo y que, según ellos, transmitían la sabiduría original de los sacerdotes del Antiguo Egipto, remontándose así directamente a la fuente primitiva de la iniciación. Eso recordando un poco también una cita de Robert Ambelain, quien decía que toda luz viene de Oriente y toda iniciación proviene de Egipto. Acá lo que vamos a hacer es revisar un poco, no entrando en grandes detalles, obviamente, por una cuestión de tiempo, cuáles serían estos ritos egipcios de los cuales se nutre finalmente el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, más allá del rito de Memphis y el rito de Misraim, que obviamente lo vamos a revisar, pero son algunos más, como por ejemplo el rito egipcio de Cagliostro, que se habría fundado en diciembre de 1784, bajo el nombre del rito de la masonería egipcia superior, y que constaba básicamente de 3 grados: aprendiz egipcio, compañero egipcio y maestro egipcio. Este rito fue iniciado por el vizconde de la Pez, creador de la Rosacruz de Toulouse en el siglo XIX. Cagliostro se cuenta, como, bueno, todo en torno a Cagliostro es un poco difuso, pero se cuenta que habría sido iniciado por Altoas, que habría sido un emisario de los sabios de la estricta observancia, quien creó un rito masónico en Malta, basado en magia, cabalá, adivinación y evocaciones. Acá podemos encontrar al menos 2 fuentes dentro de estos puntos en los que se encuentra basado este rito, que son netamente y que están muy relacionados también con el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, como son la cabalá y las evocaciones. Es un rito que se centra en las evocaciones en muchas ocasiones y en muchos puntos del ritual. Luego tenemos el rito primitivo de Narbona, que fue fundado en la logia de los Filadelfos de Narbona y que fue creado por el vizconde François Anne de Bien de Arnisan. Me perdonan el francés, la pronunciación no es mi fuerte. Y sus hijos, que todos, o prácticamente todos, eran caballeros de Malta. Se fundó el 19 de abril de 1780 por el denominado Caballero Penn, y que tenía un sistema de grados basado en la reintegración del hombre
espiritual a su esencia original, creado a su vez por Martínez de Pascuali. Entonces aquí también podemos ver otra fuente de nutrición de este rito, que vendría a ser obviamente también el martinismo. Sus ritos estaban, o sus grados más bien, del rito primitivo de Narbona estaban divididos en clases. La primera clase eran los 3 grados conocidos por todos y fundamentales en ese sentido, aprendiz, compañero y maestro. Una segunda clase, que eran el maestro perfecto o elegido arquitecto, el sublime escocés, y el tercero era caballero de la espada, caballero de Oriente o príncipe de Jerusalén. Cualquiera de esos nombres podía tener ese grado. Y la tercera clase era una clase completamente evocada al rosacrucismo, que era en primera instancia fijar el culto masónico y la veneración de respetables hermanos, un segundo donde estaban los depositarios de los documentos históricos, un tercer capítulo donde estaban los conocimientos masónicos, físicos y filosóficos que apuntaban tanto a la felicidad como también al bienestar material y moral, y un cuarto grado dentro de esta tercera clase, donde se buscaba la restauración de los derechos primitivos del hombre. Entender un poco esta restauración de los derechos primitivos del hombre, un poco por lo que mencionábamos anteriormente, con esta reintegración que debería alcanzar el hombre con el ser creador, con el uno en ese sentido. Luego tenemos 2 ritos que funcionan un poco en paralelo, que es uno, el rito de los arquitectos africanos, perdón, que fue creado en Berlín en 1717 por von Koppen, que mezcla el hermetismo y el cristianismo y que constaba de 5 grados. Discípulo de los egipcios, iniciado de los misterios egeos, cosmopolita, filósofo cristiano y caballero del silencio. Por otro lado, teníamos el rito de los perfectos iniciados de Egipto, que se dice que habría sido fundado por Aliet bajo el título de Gran Mago, que es un sistema filosófico básicamente de antiguas costumbres egipcias develadas por sacerdotes hebreos. Acá también cabe recordar un poco, por ejemplo, Rasgón señala que todo el sistema de creencias hebreo estaría profundamente inspirado e influenciado a su vez por el sistema religioso egipcio. ¿Bien? Y aquí es donde y esta sería un poco la fuente de donde él señala esta afirmación. El rito de los perfectos iniciados de Egipto constaba de 7 grados: aprendiz, compañero, maestro, maestro perfecto, perfecto elegido, pequeño arquitecto y perfecto iniciado de Egipto. Luego, obviamente tenemos el rito de Mizraim. Se entiende que la primera logia francesa del rito fue fundada entre 1814 y en 1815 en París, y habría sido fundada por los hermanos Bedarride, que eran provenientes de Nápoles. Cabe señalar que obviamente el rito en sí mismo no nace entre estos años, sino que nace antes en Italia. Posee 90 grados, todos tomados de regímenes, de regímenes escocistas, martinistas y también de la masonería hermética. Y su éxito radicó obviamente en la expansión de este rito, tanto en Bélgica, Francia, Irlanda y Suiza. Se señala que el origen masónico mismo de este rito estaría en 1747 en Nápoles, y que sería también heredera de un sistema masónico templario que llevaba el mismo nombre. Robert Ambelain, por su parte, afirma que este rito habría nacido en Venecia en 1788 por medio de una carta patente que fue entregada por Cagliostro para la función regular del rito de Mizraim. Contemplaba diferentes series totalizando 90 grados, donde los últimos 3, en este caso particular, correspondían a los grados que correspondían a los denominados misterios del Arcana Arcanorum, que estaban obviamente en estos últimos 3 grados, 88, 89 y 90. ¿Qué son los Arcana Arcanorum? Bueno, básicamente son una serie de misterios establecidos en estos 3 grados, que son conocidos solo por quienes llegan a ellos.
siendo incluso desconocidos los nombres de ellos a los iniciados y poseedores de grados anteriores. Entiéndase en ese sentido que, por ejemplo, si el grado 90 o el misterio del grado 90 era X y el del 89 era Y, el del 89 sabía que su misterio era Y, pero no sabía que el siguiente era X. Bien, a eso se refiere básicamente, que no conocían tampoco los nombres del el misterio que continuaba. Ahora, ¿de dónde vienen estos misterios del Arcana Arcanorum? Bueno, estos misterios estaban en el tercer grado del rito egipcio de Cagliostro. Estaban ahí los tres contenidos y fueron llevados a Malta por el caballero Luigi de Aquino. Luego, obviamente, tenemos el rito de Memphis, que fue fundado por Jacques-Étienne Marconis de Negret en 1839, que según se dice, habría sido un rito heredero directo de los misterios templarios. Esta ciencia masónica la obtuvieron los hermanos de Oriente, cuyo fundador era un sabio de Egipto de nombre Hormuz, que habría purificado los misterios egipcios según los preceptos del cristianismo. Por las mismas fechas, los esenios y otros judíos fundaron una escuela de ciencia salomónica que se unió a Hormuz. Sus discípulos hasta 1118 fueron los únicos depositarios de la antigua sabiduría egipcia y purificada por el cristianismo y la ciencia salomónica. Esta doctrina la comunicaron a los templarios, que eran conocidos entonces como caballeros de Palestina o hermanos Rosacruz de Oriente. Son ellos a quienes el rito de Memphis reconoce como fundadores inmediatos. En ese sentido, la fundación del rito masónico estaría, o la podríamos ubicar en 1839, pero su origen lo podríamos retrotraer incluso hasta 1118. En palabras de Robert Ambelain, la mayoría de los miembros de la misión de Egipto que acompañaron a Bonaparte eran masones de los viejos ritos iniciáticos antiguos, filalets, hermanos africanos, rito hermético, filadelfos y rito primitivo, sin omitir para todos el Gran Oriente. Habiendo descubierto en el Cairo una supervivencia agnóstico-hermética, y posteriormente en el Líbano esa masonería drusa que se encontró Gerard de Nerval y que se remontaba a los masones operativos que acompañaban a los templarios. Los hermanos de la misión de Egipto decidieron seguidamente renunciar a la filiación masónica venida antaño de la Gran Logia de Londres y practicar un nuevo rito que no le debiera nada a Inglaterra, por entonces el principal enemigo. Y así, bajo la dirección de Samuel Onis y Marconis de Negret, nace el rito de Memphis en 1815 en Montauban. En ese sentido, y como interpretando un poco las palabras de Robert Ambelain, que si bien no lo dice directamente, pero sí se puede llegar a la conclusión que el que renunciaran a esta afiliación británica, masónica británica, obedecía netamente a un hecho político. Es una renuncia política. Estamos hablando de un periodo básicamente donde para Francia el principal enemigo era Inglaterra. Por lo tanto, para ellos, dejar de deberle en ese sentido la iniciación a ellos, correspondía también desligarse de su enemigo. Bien, entonces aquí también hay un trasfondo político dentro de este relato que nos entrega Robert Ambelain. Marconis de Negret en 1838 intenta afiliar su logia al Gran Oriente de Francia, pero no tiene éxito y obviamente sigue un camino independiente y que deriva también en la creación de un soberano santuario del rito oriental de Memphis que culminó teniendo 95 grados. En 1862, Bernard Magnan llamó al Gran Oriente a los ritos en constante disputa. Entre esos ritos se encontraban ritos escoceses y obviamente también el rito de Memphis. Negret, Marconis de Negret, responde positivamente al llamado y es incluido finalmente luego de esta
reunión a la que llama el Gran Oriente este rito al Colegio de Ritos del Gran Oriente de Francia, pero con la condición de que su escala de grados debía reducirse. ¿Por qué? Básicamente porque de esa forma se iban a evitar conflictos que devinieran de que desde un rito tuvieran un grado máximo que fuera el 33, y en el rito de Memphis donde el grado máximo era el 95. Eso podía prestarse eventualmente para alguna clase de disputa a razón de que, oye, yo tengo un grado superior a tu 33. Entonces se decide bajar esa escala de grados y pasarla de 95 a solo 33 grados. A este llamado, todos quienes estaban bajo el alero de Marconis de Negret responden de forma positiva, salvo los caballeros de Palestina de Marsella, que continúan obviamente un camino independiente y mantienen la escala de 95 grados. Ahora, esta es la parte donde se pone un poquito confusa la historia. Pero no se preocupen porque más adelante se pone aún más confusa. Hay sí, como dije en algunas partes, pues, avisando que iba a hacer esta charla, vamos a hablar de quilombos varios, de enredos varios que se dan dentro de esta historia. Y es aquí más o menos donde comienzan. ¿Qué pasa con la unificación del rito previo al convento de 1881? Recordemos que en este convento de 1881 es donde finalmente se decide comenzar un proceso de unificación de los ritos de Memphis y de Misraim. Perdón. Bueno, se establece un soberano santuario en Estados Unidos en 1863 y que se da producto de la buena relación que tenían con el Gran Oriente de Francia. En 1885 se establece su escala en 33 grados. En 1866, por su parte, se establece el rito en Egipto y no acata el llamado del Gran Oriente de Francia y por lo tanto mantiene su línea de 95 grados y asume su propio gran hierofante. Esto es importante porque más adelante, ya con los ritos unificados, juega un rol importante este rito establecido en Egipto. La relación entre el soberano santuario norteamericano y el Gran Oriente en Francia se rompen en 1869, y en 1872 otro personaje sumamente importante para la historia del rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, John Yarker, recibe una carta patente para establecer su soberano santuario en Inglaterra, lo cual realiza en una asamblea que se lleva a cabo en el Freemasons Hall, donde Yarker nombra como miembro honorario a Giuseppe Garibaldi, quien más tarde va a ser nombrado por el Gran Oriente Nacional de España como gran maestro honorario ad vitam. Giuseppe Garibaldi también juega un rol súper importante aquí. La unificación del rito, siguiendo con esto, en 1880, un año antes que se estableciera la unificación, Jean-Baptiste de Pesina es nombrado gran maestro del rito reformado de Misraim para Nápoles por el soberano santuario de Inglaterra. El que hablemos de un gran maestro del rito reformado es que aquí ya estamos hablando del rito que pasó de tener 95 grados a 33. Y es ahí donde Pesina convoca en 1881 a un gran convento de Misraim y Memphis que se realiza en Roma. Dicho hecho marca el punto de inflexión para ambos ritos, pues es ahí donde comienzan y se sientan las bases finalmente de su unificación. En este convento, Giuseppe Garibaldi es nombrado como gran hierofante de los ritos, ahora unificados en uno solo, y único orden de Memphis Misraim, nombrando en la misma instancia a John Yarker como su sustituto y sucesor, debiendo asumir el cargo en 1882 tras la muerte de Garibaldi. Bien, en ese sentido, claro, Giuseppe Garibaldi queda como el gran hierofante y John Yarker como el sustituto y sucesor. Es decir, la línea sucesoria estaba clara hasta acá. Estaba Garibaldi y Yarker. Yarker debía asumir el puesto en 1882 cuando muere Garibaldi. Pero ¿qué es lo que pasa?
si bien es Garibaldi, deja su lugar a John Yarker, este puesto empieza a ser reclamado por muchos otros. Y esto provoca que John Yarker vea aplazado su nombramiento como gran hierofante. En ese caso, y para el caso particular, es Pesina quien se proclama como nuevo gran hierofante, pero con la salvedad que no es reconocido por los soberanos santuarios extranjeros. ¿Por qué? Básicamente porque los soberanos santuarios extranjeros estaban esperando que sea nombrado Giuseppe Garibaldi, John Yarker. Sola, quien es el gran hierofante de Egipto, hace lo propio. También se proclama como gran hierofante del rito, de los ritos unidos una vez que muere Garibaldi, pero fallece un año después, en 1883, y deja en su lugar a Ferdinand Francis Oddi. Pero el reconocimiento de Oddi no va a llegar sino hasta 1900. ¿Bien? Entonces acá ya tenemos un pequeño enredo de quién está al mando acá. ¿Quién es el gran hierofante para todos estos casos? ¿Es Yarker? ¿Es Pesina? ¿Es Oddi? Bueno, se aclara un poco, y siguiendo la línea que le había comentado según la aclaración que hice en principio, vamos a tomar como base acá que es Pesina el gran hierofante que está en ejercicio ilegítimo en ese sentido a esta fecha. Básicamente porque Yarker acepta el nombramiento y la proclamación de Pesina. En 1899, según los estatutos que emanan del Gran Convento de 1881, se establece por fin la unificación de los ritos de Memphis y Mizraim, constituyéndose así la Orden de los Ritos Unidos de Memphis y Mizraim, decantando obviamente en nuevos hechos y en nuevos enredos que comenzarían a partir de 1900. ¿Qué es lo que pasa acá? Los soberanos santuarios de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Rumania, Italia, España y Egipto firman el reconocimiento de Oddi como gran hierofante. Otra vez se ve un poco aplazado John Yarker, pero es nombrado como sustituto gran maestro general y asume como gran hierofante ya en 1902. Es decir, alrededor de 10 años después de que debía haber tomado la gran hierofanía John Yarker, la logra tomar en 1902. Y ahí se calma un poco el asunto por un periodo de tiempo. En 1908 se realiza el Congreso Masónico Espiritualista, quien decide asignar a Yarker, materializador finalmente de la unificación impuesta por Garibaldi, la presidencia de honor, siendo nombrado como presidente efectivo Papus. En ese sentido, acá estamos hablando de una suerte de cohabitación, podríamos llamarlo. Sin embargo, obviamente, genera un poquito de ruido al momento de seguir la historia. Aquí, ¿hacia dónde tendríamos que seguir finalmente? Es lo que se preguntan muchos. ¿Quién sigue acá? ¿Es Yarker o es Papus? En ese sentido. Pero con la muerte de Yarker, asume como gran hierofante, o es reconocido como gran hierofante, Theodor Reus en 1913. Cuando este muere en 1924, es nombrado Jan Bricaud, que es en 1930 publica finalmente la Constitución y Reglamentos Generales de la Orden, y en 1933 obtiene las cartas patentes para la reconstrucción de un soberano santuario en Francia. Durante ese mismo año se sella también la relación con la Iglesia gnóstica y la Orden Martinista. Esto decanta en que se modifique un grado dentro de el rito antiguo y primitivo de Memphis Mizraim. En ese sentido, el grado 66 pasa de ser un grado simplemente masónico, sino que también ahora se pasa a ser una ceremonia de consagración episcopal, básicamente porque se firmó una relación entre la Iglesia gnóstica y la Orden Martinista, que están contenidas dentro de ese grado 66
en el rito antiguo y primitivo de Menfis Misraim. Obviamente, dando paso con ello a un grado que podríamos decir que es netamente episcopal. Este grado en sí es reconocido también, y se tiene que aclarar de todas formas, que este grado, el grado 66, es considerado uno de los grados más importantes dentro del rito antiguo y primitivo de Menfis Misraim. En 1934, al morir Bricot, asume Constant Chevilon. Pero vuelven a renacer nuevamente estos enredos, básicamente porque otros linajes mencionan que el sucesor de Bricot no debería haber sido Chevilon, sino que debería haber sido Querino Troilo, y como sustituto, Georges Bouguer de la Grèce. Entonces acá volvemos un poco a la lógica de esta cohabitación de grandes hierofantes. Por un lado tenemos a Constant Chevilon y por el otro a Querino Troilo. Todo esto se empieza a zanjar un poco a razón del convento de Bruselas de 1936. No queda totalmente del todo claro, pero sí genera una definición en ese sentido a favor de Constant Chevilon. En ese sentido, en este convento se generan grandes confusiones sobre la sucesión del cargo y dependiendo de las fuentes que se consulten, como les comentaba, existe esta suerte de disputa sobre quién es para la época qué. Por una parte, Troilo es nombrado gran hierofante y Chevilon sería gran maestro general para Francia, mientras que existen otras obediencias que señalan como gran hierofante para la época a Constant Chevilon en lugar de Querino Troilo. En 1944, Constant Chevilon es asesinado por las milicias francesas pro-germánicas y su sucesión sería Charles-Henri Dupont. Quienes reconocen a Troilo indican que su sucesor sería Georges Bouguer de la Grèce, tras la muerte de Troilo en 1946. Dupont, por su parte, al ser consciente de toda esta confusión que estaba existiendo, decide nombrar como sucesor a Robert Ambelain en agosto de 1960 y fallece en octubre de ese mismo año. Por su parte, Georges Bouguer de la Grèce también hacía lo mismo y también nombra como su sucesor a Robert Ambelain. Y acá, por fin, se empieza a terminar con esta suerte de cohabitación de grandes maestros generales, grandes hierofantes que finalmente generan mucha confusión, como pueden haber visto. Y este va a ser un periodo bastante tranquilo en ese sentido y libre de confusiones de quién es el gran hierofante. Para todos los efectos, desde 1960 hasta que cede su puesto Robert Ambelain, es reconocido como el gran hierofante. En 1982, él nombra a un sustituto que va a ser Gerard Kloppel y transmite su cargo, que es ad vitam, en 1984. Él decide dejar el cargo para que lo asuma Gerard Kloppel. Kloppel, obviamente, también sigue siendo reconocido en la misma línea de Robert Ambelain. Muy tranquilo todo en la gran parte de su hierofanía. En 1998 volverían un poco estas disputas, estos enredos, y básicamente se da porque en 1998 Kloppel decide nombrar a Sheikh Nasila como sucesor. Y esto provoca un descontento general, en particular de Jean Levenson, quien se negó a trabajar bajo la autoridad de Sila. Acá hay también un tema bien que circula casi a modo de rumor. Se dice que cuando Kloppel decide nombrar a Sheikh Nasila como sucesor y finalmente transmitirle los documentos y sellos que correspondían a Sila, fue una reunión bastante corta. Fue una reunión de prácticamente solamente entregar documentos y los sellos correspondientes para luego perder
todo el contacto que existía entre ambos. De hecho, a pesar de que Clopel entrega estos documentos y sellos a Sila, sigue siendo reconocido como gran hierofante hasta su fallecimiento en 2008. Pero era necesario zanjar el tema de Sila, porque finalmente, bajo esa lógica, Sila podría haber, es reconocido por algunos, no por todos, por algunos, como gran hierofante solamente hasta el año 2000. Básicamente porque ahí Clopel convoca a un soberano santuario internacional en Bruselas y se decide destituir por unanimidad a Sila. Y con ello, obviamente, él vuelve a ser reconocido como gran hierofante mundial. Sin embargo, Gerald Clopel fallece en 2008 y es sustituido por Joseph Castelli, quien había sido nombrado por medio de una carta fechada en julio de 2007 por parte de Gerald Clopel. Sin embargo, hay muchos más también que se dicen ser los herederos de Clopel y que deberían ser los grandes hierofantes para el 2008. Entre ellos nos encontramos, por ejemplo, quizá el caso más relevante y con más sustento, Michel Goudard de Soulayes, en lugar de Joseph Castelli. ¿Por qué hablo de que sería como quien tiene mayor sustento? Básicamente porque es el único que que para la fecha documentó, al menos en parte, haber sido nombrado como heredero o como sucesor a la gran hierofanía por parte de Gerard Clopel. En ese sentido voy a dejar hasta ahí esta sucesión de grandes maestros, porque hasta ahora ahí podríamos entrar en un conflicto, o más que conflicto, en un enredo aún mayor. Actualmente se pueden encontrar grandes hierofantes por todas partes. Sí que hasta ahí, por lo menos, es que está todo súper claro. En la actualidad, o al menos entre 2008, 2015, 2016 aproximadamente, surgen muchos grandes hierofantes o muchas personas que se proclaman como grandes hierofantes, pero que no necesariamente lo podrían llegar a ser. Eso siempre va a depender un poco no solamente del linaje del rito, sino que también va a depender mucho de la obediencia a la que pertenezcan. Pero, en fin, la escala de grados del rito antiguo de primitivo de Memphis Misraim está, como ya sabemos, en 95 grados, que están divididos obviamente en diversas series. Tenemos las logias azules con los 3 grados clásicos, aprendiz, compañero y maestro, la masonería filosófica que va desde el grado cuarto al 33, y dentro de ellas se encuentran los colegios o logias de perfección, los capítulos, los aerópagos, entre el 31, 32 y 33, cada uno lleva como su propio título, que son el tribunal en el caso del 31, el consistorio en el caso del 32, Consejo Supremo del grado 33, como bien lo dice ese grado. Entre el 34 y el 90 se encuentra la masonería hermética, donde están los grandes consistorios, los grandes consejos que van desde el grado 72 al 90, y ahí es donde empezaría la masonería del Arcana Arcanorum, que estaría comprendida entre el grado 91 y el grado 94. Y obviamente, posterior a ello, existe un soberano santuario que viene a corresponder a los grados 95, 96 y 97, que correspondería, en definitiva, al grado que se le otorga al gran hierofante. Ahora, según Robert Bailey, la masonería egipcia, o el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, más bien, para ser más específico, tiene algunos principios generales, que son: uno es una masonería tradicionalista, es decir, que existe un nexo sólido entre el rito y toda fuente de iniciación masónica, básicamente porque esta, como vimos en principio, deviene
y sería heredera de estos misterios egipcios que fueron rescatados y obviamente condensados en algunos ritos masónicos. Es un código inmutable de los valores esenciales de toda la civilización, por lo cual son innegables e inalterables, y en ese sentido, romper con la tradición sería romper con la sabiduría y obviamente también con los principios universales. Es simbólica porque busca la transmisión de conocimientos tanto intelectuales como abstractos a través del lenguaje simbólico y busca explotar la potencialidad del alma, el desarrollo personal y obviamente el consecuente aporte a la sociedad que como iniciados debemos tener. Implica en ese sentido un triple sentido. Esto en mera interpretación mía. Eh, Siempre se habla de un sentido exotérico y esotérico. Yo también prefiero hablar en muchas ocasiones de un sentido oculto o trascendental, que vendría a ser básicamente el hacer carne finalmente este sentido esotérico. Obviamente es iniciática, es decir, que la incorporación a la orden solo puede ser concebida y concedida a través de la iniciación. La tradición iniciática obviamente es fundamental y sería heredera de las antiguas tradiciones, tanto egipcias, alejandrinas y orientales. Obviamente es esotérica, acá lo podemos ver con una cita del mismo Robert Ambelain, que decía: hombre, tienes dos oídos para escuchar el mismo sonido, dos ojos para percibir el mismo objeto, dos manos para ejecutar el mismo acto. Asimismo, la ciencia masónica, la ciencia por excelencia, es esotérica y exotérica. El exoterismo se enseña, se da. El esoterismo ni se aprende, ni se enseña, ni se da. Viene de lo alto. Es deísta, es decir, se entiende y acepta la existencia de un ser, entidad o potencial o potencia creadora, a la cual se le denomina bajo este rito como el sublime arquitecto de todos los mundos, y se le considera como principio ordenador, que es evocado con cientos de nombres diversos, como bien dice y señala el ritual. Y es heredera de la masonería egipcia, que si bien, como vimos, es heredera de diversas corrientes, como vimos, hay algunas herencias que podríamos señalar desde la observancia templaria, martinismo, rosacrucismo, aspectos gnósticos, reconoce como puntal de todos ellos un punto de origen común, que viene a ser la tradición iniciática egipcia, y que se puede observar en los diversos ritos egipcios que pudimos ver con anterioridad. Eso es, queridos hermanos, es mi palabra. Quedo atento a sus preguntas, comentarios, dudas. Estoy acá para intentar responderlas.